no sabemos Big Bang viene de dónde. Luego hay que crecer, luego final desaparece también. Entonces los budismos igual vienen de Big Bang antes de estas cosas condition, luego termina, luego surge otra vez, se llama así dentro de samsara. Samsara. Vale, nosotros volvemos, habla también miedo. Yo quiero poner un ejemplo a nivel más burdo, es mira, miedo es siempre no ver realidad, viene. Ver realidad es miedo baja o miedo eliminar. Por ejemplo, aquí dentro de Buda o budismo texto, puso un ejemplo, miedo es un poquito, no tanto luz, sol bajado. Luego dentro del jardín o hierba, deja una cuerda, un color blanco, negro, como forma es serpiente. Luego una persona pasa este jardín o dentro de hierba, el ver, asusta, aquí grita, asusta, aquí tiene serpiente. Porque el serpiente es muerde, tiene veneno, mayoría de gente miedo. Entonces, el ver viene miedo. Viene miedo. Pero mira, este miedo es totalmente sin base sus mente imputación, sus mente improyección trae este miedo. Luego luz más o luego cerca a una gente ayudar, pero tú sabes, no servente, es cuerda, tú miedo desparecido. Porque ahora ven realidad. ¿Qué realidad es cuerda? Es no servente, es momento, es realidad. Entonces, por eso, nosotros muchas veces no ver realidad, traemos miedo. A fondo de budismo habla claro, nosotros no conocemos naturaleza de yo. Entonces, traemos miedo, traemos enfado, traemos apego, traemos rincones, traemos celosos, todos los mentes negativos. Entonces, este tema llámase lavacuida, yo lavacuida, o shunyata, es sánscrito. Entonces, es dentro de budismo varios filosofías para aprender meditación, es ayudar muchísimo para quitar general de todas las causas de sufrimiento de mente negativo, particular miedo también. Vale, los funciona así. Vale. Desde el punto de vista del budismo, meditar y aprender todo es muy importante la mente para todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Ser felices o no está relacionado con nuestra mente también. Hoy tú tienes más mentes positivas, estás en un estado más positivo y automáticamente te sientes más feliz. Cuando en tu día surgen mentes negativas o tienes un día más negativo en general o surgen enfados o ira, automáticamente ese día es un día de sufrimiento. Así que podemos comprobar que nuestra felicidad o nuestro sufrimiento está muy relacionado con nuestro estado mental. El miedo es una mente negativa también desde el punto de vista del budismo, es una mente errónea o un engaño. Pero al principio, en un principio, una mente negativa o un engaño no tiene por qué ser 100% malo al principio. De hecho, es un sufrimiento que puede empujarnos a profundizar más en las causas, como el caso del príncipe Siddhartha, hasta convertirse en el Buda, porque profundizó en las causas del sufrimiento. Así que a veces el sufrimiento o algo aparentemente negativo, como el miedo, si se utiliza bien, puede incluso ayudarnos a despertar. En este caso, en el de Buda, él vio el sufrimiento y eso lo empujó a desarrollar su sabiduría y su compasión. Así que aquí el sufrimiento es uno de esos momentos en los que se convierte en algo positivo. Llega un momento, Siddhartha, en el que abandona todas las mentes negativas y desarrolla todas esas mentes positivas, con lo cual abandona todo tipo de sufrimiento porque ya no hay causas que lo produzcan, ya no hay mentes negativas. Eso es lo que en budismo llamamos liberación. Y la liberación no es un lugar, es un estado de la mente. Un estado de la mente que podemos alcanzar todos nosotros mediante la práctica con diferentes niveles, y detrás de Buda lo hicieron muchísimos discípulos, innumerables discípulos en todo el planeta. Y es también nuestro objetivo es alcanzar ese estado.
A veces es bueno este tipo de mentes, pero también es verdad que llega un momento que hay que pararlas. Tampoco nos podemos quedar ni en el miedo ni en el sufrimiento, porque entonces se convierte en algo negativo, claro. Por ejemplo, la mente del enfado es una de las mentes más negativas que surgen y surgen muy a menudo. Enfado con cuestiones laborales o con pareja o compañeros. Enfado de cualquier tipo. Tenemos infinitos objetos que son objetos de nuestro enfado y cada uno de ellos, desde el punto de vista de la filosofía budista, tiene su antídoto, su mente negativa para razonar con lógica y acabar con esa mente negativa, en este caso del enfado. Con el miedo ocurre lo mismo. Tenemos miedo a infinitas cosas, miedo por perder el trabajo, miedo por la economía, miedo por la familia, por los seres queridos, por el lugar donde vives, por si tu país puede perder la paz. Todos tenemos un montón de miedos diferentes. Desde el punto de vista del budismo, todo esto son mentes erróneas realmente, y todas vienen de una cuestión que es un tema bastante profundo dentro del budismo, que está relacionado con cómo nuestra mente conceptual percibe nuestro yo, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Siempre hablamos de yo, tenemos el yo constante las 24 horas presente. Yo, y cuando no es yo, es mi hijo, mi hija, mi pareja, mi vaso, mi casa. Siempre ese yo, ese mí, ese mío, realmente está muy, muy enraizado, muy profundo en nuestra mente, y llegamos a percibir ese yo como si fuese algo muy sólido y muy autoexistente. Cuando sentimos miedo, también yo tengo miedo. Ese yo que siente miedo, eso está relacionado con la forma en la que percibimos ese yo, esa forma en la que existimos. En esto es en lo que profundiza muchísimo el budismo, y ese miedo que surge agarrado a ese yo es una mente errónea. Está relacionada con el yo. En el budismo, como os digo, es un tema muy profundo que desarrollan 4 escuelas filosóficas diferentes de filosofía budista, que son Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika. Para profundizar, hay 4 escuelas para profundizar únicamente desde diferentes perspectivas en la naturaleza del yo y cómo en nuestra vida siempre está presente esa idea del yo. En ejemplos muy burdos, en cuanto alguien te acusa de algo, si alguien te acusa de haber robado o simplemente alguien te insulta, automáticamente en la mente surge yo ladrón, me has llamado a mí ladrón, o yo feo, o tú guapo, no importa. Siempre surge el yo por delante. Tomamos el yo, lo percibimos como algo muy sólido. Y para el budismo es una conciencia errónea, porque realmente es una imputación, tal y como percibimos, tal y como existe ese yo, lo hacemos de una manera errónea y estamos imputando constantemente. ¿El yo existe? Sí, sí que existe. No es tampoco cuestión de decir que el yo no existe, porque yo como, yo duermo, yo existo, yo vivo, yo estoy escuchando una conferencia, pero no existe de la manera en que nosotros lo percibimos. Lo que el budismo explica es que el yo, la naturaleza del yo, de la entidad, del ser, es diferente a como creemos. No es ni tan sólido ni tan autoexistente y se define como un fenómeno interdependiente. El yo no existe si no es en dependencia de lo que en budismo se llaman los 5 agregados que forman el ser o la persona en este caso. Esos 5 agregados, uno es la forma, que sería el cuerpo, y los otros 4 agregados son agregados mentales. Son conciencia y diferentes niveles de conciencia también. Pero en definitiva son 5 agregados. El yo, sobre estos 5 agregados, todos juntos forman un yo. Pone como ejemplo a mí misma, Tenzin Neyun, antes Berta era mi nombre. Vale, Berta es una designación sobre los 5 agregados de mi cuerpo y de mis agregados mentales, pero si realmente buscas Berta, no lo puedes encontrar si no es en interdependencia con mi cuerpo y con mi mente y con esa designación que en este caso mis padres me dieron, ¿no? Vale, pues es fundamental llegar a conocer la realidad de la naturaleza del yo para acabar con esas mentes erróneas. Para acabar de raíz con ellas hay que acabar con ese engaño fundamental que es la ignorancia. La ignorancia en el budismo es el engaño raíz del que surgen los otros 84.000 engaños que nombrábamos antes. Mientras no acabemos con la ignorancia que tiene que ver con cómo percibimos el yo, lo que sí podemos es ir rebajando las mentes de apego o de enfado, se pueden ir rebajando, pero arrancarla definitivamente solo se puede arrancar cuando se arranca la raíz, que es la ignorancia. Todos los demás engaños de la ignorancia surgen, por ejemplo, el apego y el odio, y de esos dos, todos los demás, ir rebajando eso sería como ir podando las ramas de ese árbol de engaños, pero la ignorancia es la raíz. Cuando logremos arrancar la raíz,
arrancamos completamente las causas del sufrimiento. La ignorancia es la que está en la base de esa percepción del yo como autoexistente, porque se refiere a que somos ignorantes no respecto a nada intelectual, sino a cómo es la verdadera naturaleza de los fenómenos, cómo existe el yo y todo lo demás. De ahí surgen todos los tipos de sufrimiento, todas las mentes negativas, incluido el miedo, que es el tema de hoy. Para eliminar definitivamente tanto el miedo como las demás, como decimos, en el budismo lo que habla es de profundizar mucho en esta idea de cómo existe el yo. Igual que lo hace la ciencia profundiza sobre todos los fenómenos y llega a la conclusión también, y la ciencia moderna habla de que los fenómenos también son interdependientes, que es una idea que el budismo ya transmitió hace 2500 años. No hay una partícula que no contenga otras partículas, y el budismo habla lo mismo, pero desde hace mucho tiempo también, la idea de la interdependencia. El budismo profundiza de esa forma a través de diferentes niveles de filosofía para que podamos ir comprendiendo poco a poco cómo existimos y así ir rebajando esas mentes negativas. En el budismo la idea fundamental es que el miedo en concreto surge de que no vemos la realidad. Si percibimos la realidad de las cosas que están ocurriendo, de cada momento, el miedo puede bajar o desaparecer, pero normalmente no percibimos la realidad de los fenómenos. Dentro de los textos, Buda pone ejemplos muy sencillos para comprender esta idea. Habla de que si, por ejemplo, en un jardín en el que hay poca luz, en la oscuridad, dejas una cuerda blanca y negra enroscada, puede confundirse con una serpiente. Si una persona ve eso en la oscuridad y lo confunde con una serpiente, automáticamente se asusta, surge el miedo, porque está asociado al peligro, ¿no? Al veneno, puedo morir. Entonces surge el miedo. Pero este miedo que está surgiendo es 100% una imputación, es una proyección errónea de nuestra mente al confundir esa cuerda con una serpiente. Si hubiese más luz o si alguien nos explicara que realmente aquello es una cuerda, no es una serpiente real, el miedo desaparece automáticamente. Esto es un ejemplo muy burdo para hablar de cómo el miedo, la mente errónea, surge a partir de imputaciones o proyecciones de nuestra mente que están arraigadas en la no percepción de la realidad, de cómo existen el yo y los fenómenos. Nosotros no vemos la realidad y de esa forma surge el miedo y con el miedo surgen también los otros tipos de mentes negativas. Es por eso lo importante es conocer la naturaleza del yo y entonces podemos trabajar con el miedo, con el enfado, con el rencor. Perdón, con todo tipo de mentes negativas, si conocemos y profundizamos un poquito más en cuál es la verdadera naturaleza del yo. Y es que el yo es no autoexistente, el yo es un fenómeno interdependiente. Y esto lo explica el budismo a través del concepto de la vacuidad o sunyata en sánscrito. Dentro del budismo hay muchísimos niveles, muchísimos textos, muchísimos niveles de filosofía para ir profundizando poco a poco e ir comprendiendo más cuál es la verdadera naturaleza tanto del yo como de nuestra mente y de todos los fenómenos que están fuera de nosotros también. El budismo habla nacimiento, tiene 4. Nacimiento de útero es como nosotros, ¿no? Tiene que a través de úteros, madres. Luego otras tienen nacimiento de huevo. Luego otra tiene nacimiento de espontánea. Luego otra tiene nacimiento de calor o humedad. Entonces todos los tiene también en cualidades. Bueno, está aquí dentro del budismo habla unos niveles de Dios, de aquí habla sin forma. No 5 arigados, solo 4 arigados. Pero bueno, está este es el tema así. ¿Tá? Mira, yo es un sujeto. ¿Tá? También igual con objeto. Sujeto es objeto. Por ejemplo, objeto, yo pongo un ejemplo, vaso. Vaso es objeto. También nosotros como coger es autoexistente. Por ejemplo, una gente gusta muchísimo vaso, hay que imputar más de realidad de vaso. O es cristal bueno, es color bueno, forma bueno, un montón de imputación, proyección, luego el parece autoexistente coge. Ya unos neutral, no bueno, no malo. Unos no gusta nada. No gusta. Entonces, mira, es todos los objetos mismos, pero cada uno como imputación de una forma. Es que señala aquí es todos los no momentos naturaleza de vaso, la verdad de naturaleza de vaso no conocen.
Es naturaleza de vaso de verdadera última y son todos los tienen que ver igual. Entonces ahí también vienen muchas veces nosotros con objeto coge con autoexistente también. Es poquito nivel burdo de un ejemplo. Por ejemplo, unos gatos, perros, tú pongo uno antes de espejo. Entonces es gato ver dentro del espejo o no otro gato. Entonces es gato también ver otro gato. Es gato carácter bueno, jugar con otro. Es gato carácter malo, pelean con este espejo de que refleja. Entonces, momento es gato cogiendo no 100%. No conoce espejo de dentro, es no gato real. Es solo imagen, no conoce. El cogido o no gato real. Aquí es como cogido, como yo autoexistente. Son igualísimos. Uno sutil, uno bruto. Nosotros cogiendo yo autoexistente, yo medo, yo es uno sutil, pero cogiendo parece este ejemplo. También yo tengo otro ejemplo, yo varias veces hablo, yo verano vivo de Menorca, mi de centro, dentro de yo meditación, un día de este meditación del lugar de ventana de espejo es, cristales, fuera, no ver dentro como espejo. Entonces, este ventana de espejo, fuera aquí jardines, árboles, flores, refleja este espejo. Un día meditación aquí viene sonido, toc, toc. Entonces, nunca no viene este día, yo pienso, ¿qué es? Yo luego despacito va con puerta a ver, aquí unos pajaritos, encima de árboles. El ver dentro de este espejo de ventana de cristal, ver un jardín bonito. Verde, hay árboles, flores. Luego es pajarito, quiero entrar a este jardín. Aquí golpe mucho. Yo ver poquito sangre salido también, pero no parar. Intentar entrar dentro. Entonces, este pajarito, momento, cogiendo aquí, que visto de jardín, cogiendo verdadera un jardín. Entonces, nosotros muchas cosas, es uno también ejemplo muy burdo, pero nosotros muchas cosas cogiendo como así, a la realidad es no así, pero nosotros imputaciones, traerlo muchos coge aferramiento como verdadera autoexistente. Traerlo muchas cosas de miedos, apegos, rincones, muchas cosas vienen de su casa ya. Cada uno explicaba antes que cada persona está formada o cada ser por 5 agregados. Estos agregados, este yo, que es no autoexistente, está formado por estos 5 agregados que son el de la forma, y luego 4 agregados mentales que son la sensación, la discriminación o discernimiento, los factores composicionales que son factores mentales y la conciencia primaria. Y luego el budismo habla también de que todos nosotros, todos los seres nacidos de un útero, porque en el budismo se habla de que hay 4 formas de nacimiento, a través de un útero, a través de huevo, también está el nacimiento espontáneo y el nacimiento por calor. Eso está dentro de la creencia budista. En todos estos tipos de nacimiento tenemos 5 agregados, los seres que nacemos en alguno de estos niveles. Luego se citó también, Geshe-la cita también a los seres que nacen en el reino sin forma, porque ahí el agregado de la forma no existe, serían solo agregados mentales, pero es otro tema cuando se explican los diferentes tipos de seres que existen desde el punto de vista del budismo. Pero hablando del miedo y del yo, cómo lo percibimos, el yo es un sujeto y también igualmente tenemos un montón de objetos, también es un objeto el mismo yo. Por ejemplo, pone el ejemplo del vaso. Este vaso es un objeto que lo percibimos además como autoexistente. Una persona puede ver el vaso y gustarle muchísimo y entonces le parece precioso y le parece que el cristal, el color, la forma es muy caro, es muy valioso. Lo que está haciendo esa persona es imputar
en exceso más de la realidad, en este caso en positivo. De ahí surge el apego, por ejemplo. Otra persona puede no prestar atención a ese objeto, al vaso, es algo neutro, no es bonito, no es feo, ni bueno ni malo. Y a otra persona puede no gustarle nada. El objeto, sin embargo, es el mismo, pero todo esto lo que demuestra es que todas las diferentes